de tumores. Apoptosis. La proliferación celular debe compensarse con un proceso adecuado de supresión celular para mantener la homeostasia tisular. La muerte fisiológica de las células es una vía programada genéticamente y recibe el nombre de apoptosis. Se ha asociado la apoptosis a distintas funciones fisiológicas como la remodelación de los tejidos durante el crecimiento, la supresión de las células envejecidas y que sufren daños genéticos imposibles quedar suprimidas o inactivadas ambas copias de un gen supresor de tumores. Apoptosis. La proliferación celular debe compensarse con un proceso adecuado de supresión celular para mantener la homeostasia tisular. La muerte fisiológica de las células es una vía programada genéticamente y recibe el nombre de apoptosis. Se ha asociado la apoptosis a distintas funciones fisiológicas como la remodelación de los tejidos durante el crecimiento, la supresión de las células envejecidas y que sufren daños genéticos imposibles de reparar, y el mantenimiento de la homeostasia tisular. En este apartado revisaremos las características biológicas y la consiguiente pérdida del control sobre la proliferación. Sin embargo, a diferencia de los proto-oncogenes, para que se produzca la transformación maligna deben quedar suprimidas o inactivadas ambas copias de un gen supresor de tumores. Apoptosis. La proliferación celular debe compensarse con un proceso adecuado de supresión celular para mantener la homeostasia tisular. La muerte fisiológica de las células es una vía programada genéticamente y recibe el nombre de apoptosis. Se ha asociado la apoptosis a distintas funciones fisiológicas como la remodelación de los tejidos durante el crecimiento, la supresión de las células envejecidas y que sufren daños genéticos imposibles de reparar, y el mantenimiento de la homeostasia tisular. En este apartado revisaremos las características biológicas y morfológicas de la apoptosis, así como la maquinaria molecular que controla este proceso. Características bioquímicas y morfológicas de la apoptosis. La apoptosis es un proceso fisiológico de supresión celular que contrasta con otra forma de muerte celular denominada necrosis. Es un proceso fisiológico de supresión celular, la apoptosis, que contrasta con otra forma de muerte celular denominada necrosis. La necrosis es una forma de muerte celular pasiva, que no consume trifosfato de adenosina y que requiere una lesión no fisiológica aguda, por ejemplo isquemia, lesión mecánica, o piroxinas que destruya las membranas del citoplasma y las organelas y provoque hinchazón y lisis celulares. La lisis de las células, ya que impiden una proliferación celular excesiva y sin control. Estos genes quedan inactivados de algunas formas de cáncer, con la consiguiente pérdida del control sobre la proliferación. Sin embargo, a diferencia de los proto-oncogenes, para que se produzca la transformación maligna deben quedar suprimidas o inactivadas ambas copias de un gen supresor de tumores. Apoptosis. La proliferación celular debe compensarse con un proceso adecuado de Página 36. Oncogenes y genes supresores de tumores. Los genes que codifican las proteínas reguladoras del ciclo celular, sufren a menudo mutaciones durante las transformaciones neoplásicas. Si el gen mutado produce una recibe el nombre de ongen y su contrapartida normal el de proto-oncogen. Se han identificado numerosos proto-oncogenes que generalmente intervienen en las señales estimuladoras de repetición entre los receptores de los factores de crecimiento y el núcleo. Cabe destacar la proteína señalizadora intracelular RAS, así como la proteína reguladora del gen ciclo celular ciclina D1. Basta la mutación de una sola copia de un proto-oncogen para inducir un aumento de la proliferación celular, uno de los signos distintivos del cáncer. También existen varios genes antiproliferativos que codifican proteínas como PRB. Página 36. Oncogenes y genes supresores de tumores. Los genes que codifican las proteínas reguladoras del ciclo celular, sufren a menudo mutaciones durante las transformaciones neoplásicas. Si el gen mutado produce una neoplasia recibe el nombre de oncogen y su contrapartida normal el de proto-oncogen. Se han identificado numerosos proto-oncogenes que generalmente intervienen en las señales estimuladoras de repetición entre los receptores de los factores de crecimiento y el núcleo. Cabe destacar la proteína señalizadora intracelular RAS, así como la proteína reguladora del gen ciclo celular ciclina D1. Basta la mutación de una sola copia de un proto-oncogen para inducir un aumento de la proliferación celular, uno de los signos distintivos del cáncer. También existen varios genes antiproliferativos que codifican proteínas como PRB, P15 y P16, que ejercen un control negativo sobre el ciclo de división celular. Así que es genes antiproliferativos.
Estos genes suelen recibir el nombre de genes supresores de tumores, ya que impiden una proliferación celular excesiva y sin control. Estos genes quedan inactivados de algunas formas de cáncer, con la consiguiente pérdida del control sobre la proliferación. Sin embargo, a diferencia de los proto-oncogenes, para que se produzca la transformación maligna deben quedar suprimidas o inactivadas ambas copias de un gen supresor de tumores. Apoptosis. La proliferación celular debe compensarse con un proceso adecuado de supresión celular para mantener la homeostasia tisular. La muerte fisiológica de las células es una vía programada genéticamente y recibe el nombre de apoptosis. Se ha asociado la apoptosis a distintas funciones fisiológicas como la remodelación de los tejidos durante el crecimiento, la supresión de las células envejecidas y que sufren daños genéticos imposibles de reparar, y el mantenimiento de la homeostasia tisular. En este apartado revisaremos las características biológicas y morfológicas de la apoptosis, así como la maquinaria molecular que controla este proceso. Características bioquímicas y morfológicas de la apoptosis. La apoptosis es un proceso fisiológico de supresión celular que contrasta con otra forma de muerte celular denominada necrosis. Es un proceso fisiológico de supresión celular, la apoptosis, que contrasta con otra forma de muerte celular denominada necrosis. La necrosis es una forma de muerte celular pasiva, que no consume trifosfato de adenosina y que requiere una lesión no fisiológica aguda, por ejemplo isquemia, lesión mecánica, o tiroxinas que destruya las membranas del citoplasma y las organelas y provoque hinchazón y lisis celulares. La lisis de las células necróticas liberan el contenido del citoplasma y las organelas al medio extracelular, lo que produce inflamación con necrosis y destrucción de los tejidos circundantes. Por el contrario, la apoptosis es una forma de muerte celular muy controlada que consume energía y está programada genéticamente. Las células apoptósicas experimentan la siguiente sucesión de cambios morfológicos y bioquímicos. 1. En la fase inicial de la apoptosis, las células experimentan una contracción del citoplasma y se despegan de las células vecinas. Una de las primeras manifestaciones bioquímicas de las células apoptósicas es la salida al exterior de la membrana plasmática de residuos de fosfatidilcerina. Se ha postulado que estos señalizadores intermedios podrían alertar a las células vecinas cuando se produce la apoptosis. La fase 2, la fase intermedia, se produce una condensación de la cromatina, con la formación de núcleos semilunares y la posterior fragmentación nuclear. Durante esta fase se activan las endonucleasas, que fragmentan el ADN en fragmentos de 180 y 200 pares de bases, PB, del tamaño de internucleosomas. En la fase final de la apoptosis, las células empiezan a fragmentarse en vesículas discretas rodeadas de membrana plasmática, que recibe el nombre de cuerpos apoptósicos y son fagocitadas por células vecinas y por macrófagos, sin inducir una respuesta inflamatoria. La maquinaria molecular que regula la apoptosis puede dividirse en tres partes, como en la figura 3.11. 1. Señalización de la apoptosis por un estímulo. 2. Regulación por parte de factores pro y antiapoptósicos. 3. Puesta en marcha de la maquinaria ejecutoria. Estos procesos moleculares son los responsables de las características morfológicas y bioquímicas de la célula apoptósica. Vamos a ver la figura. La vía apoptósica de la muerte celular. Los mecanismos moleculares que intervienen en la apoptosis se dividen en tres partes. En primer lugar, los estímulos de la vía apoptósica son los daños sufridos por el ADN a causa de las radiaciones ionizantes o los quimioterápicos, como activación de P53, la activación de receptores de muerte como FAS y el factor de necrosis tumoral, TNF-alfa, la formación de radicales libres o la pérdida de la señalización de los factores de crecimiento. En segundo lugar, la progresión de estos estímulos a la vía central de ejecución está regulada positiva o negativamente por la expresión de la familia de proteínas BSL2. En tercer lugar, la fase de ejecución de la apoptosis depende de la activación de una familia de proteasas conservadas a lo largo de la evolución denominadas caspasas. Las caspasas activadas atacan a distintas proteínas nucleares y citoplasmáticas para activarlas o destruirlas, dando lugar a las características morfológicas y bioquímicas de la apoptosis. Entonces tenemos el ciclo, los estímulos, supresión de factores de crecimiento, formación de radicales libres, activación de receptores de muerte, radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes junto con antimetabolitos quimioterápicos se resultan en la activación del P53. Y luego todos estos estímulos van a unirse en factores reguladores, como los antiapoptósicos que también regulan, como el BCL2, el BCLXL, o proapoptósicos como el
BCLXS. La activación de las caspasas va a tener relación con el bucle de amplificación, que es un círculo vicioso, y va a ir amplificando. Ya estamos en la ejecución. Activación de las glutaminasas, alteraciones en la membrana plasmática, cascada de las caspasas. En la ejecución también están los objetivos nucleares, como PARP, láminas RB, ADN PKC, MDM2, objetivos citoplásmicos, activación de DFF, PKC, fosfolipasa A2, fodrina, actina. Características inmunológicas. Contracción citoplasmática, condensación de la cromatina, fragmentación del ADN, colapso nuclear, formación de cuerpos apoptósicos y finalmente la muerte celular por apoptosis. Vamos a ver los estímulos apoptósicos. Son muchos los estímulos que pueden activar el proceso de la apoptosis, como la figura que hemos visto. Los daños producidos en el ADN por las radiaciones ionizantes, los factores de crecimiento y la privación de nutrientes, la activación de determinados tipos de receptores de muerte celular, por ejemplo el receptor de FASR y el receptor del factor de necrosis tumoral como TNFR1, alteraciones metabólicas o del ciclo celular, estrés oxidativo y muchos quimioterápicos. Unos sensores de señales localizados en la parte proximal de la vía apoptósica reconocen estos estímulos y contienen receptores celulares superficiales que tienen que unirse a ligandos o que unos sensores intracelulares detecten la pérdida de un entorno favorable para la supervivencia o un daño reparable. La familia de receptores del factor de crecimiento de los nervios factor de necrosis tumoral, que es NGF-TNF, representa el ejemplo típico de sensores de señales de los receptores membranosos e incluye los receptores FASR y TNFR126. FASR es una proteína de 45 kilodalton que se expresa en la superficie de las células T, activadas los hepatocitos y los enterocitos, y puede detectarse su expresión en tejidos como el hígado, el corazón, los pulmones, los riñones y el intestino delgado. Gracias a estudios exhaustivos con el modelo de células T se han llegado a conocer los acontecimientos que se producen tras la activación de los receptores. La unión de un ligando inductor de la muerte al receptor desencadena la señal de muerte que provoca un cambio en la configuración de la región intracelular del receptor. Este cambio de la estructura proteica permite la unión de unas proteínas adaptadoras citoplásmicas. Estos complejos de receptor proteínas adaptadoras como el dominio de muerte celular activado por FADD catalizan la activación corriente debajo de unas proteasas que intervienen en la fase de ejecución de la apoptosis. Entre los sensores intracelulares de señales se encuentran el gen supresor tumoral P53. La identificación de daños en el ADN activa el funcionamiento de P53 y detiene el ciclo celular en la fase G1 para que se pueda reparar el ADN. Sin embargo, si los daños son irreparables, la célula se ve abocada a la muerte por apoptosis. Esta diferenciación podría depender del grado de expresión intracelular de P53. Finalmente, la ausencia de determinados factores de supervivencia conlleva una disminución de las señales citoplásmicas procedentes de los receptores de la superficie celular, como los receptores de la interleucina e interleucina 2 en las células T activadas. Esta pérdida de señales de supervivencia exógenas induce la activación del programa de muerte endógena. Se han observado resultados parecidos al suprimir el suero o bloquear el receptor del factor de crecimiento en dos circunstancias que inducen la apoptosis independientemente del número de señales y sensores diferentes que intervengan en la activación de la apoptosis. Todas estas vías convergen para activar un proceso común central de ejecución, la cascada de las caspasas. Las caspasas o cisteína, aspartato proteasas son unas proteínas muy conservadas que fueron identificadas inicialmente como el producto del gen C3 del nematodo Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. El gen C3 posee una secuencia homóloga a la enzima conversora de interleucina 1B o 1-beta ICE de los mamíferos, conocida actualmente como caspasa 1. Hasta la fecha se han identificado 14 caspasas en los mamíferos, cada una de las cuales interviene activamente en la vía bioquímica conservada que media la muerte celular por apoptosis. Estas enzimas proteolíticas se sintetizan en forma de proenzimas inactivas que deben escindirse para activarse. Cada caspasa activada posee unas funciones específicas que pueden solaparse con las de otras caspasas. Este solapamiento funcional demuestra la importancia evolutiva de la apoptosis. Los sustratos proteicos escindidos por las caspasas activadas desempeñan un papel funcional en los cambios morfológicos, bioquímicos observados en las células apoptósicas. Como se puede ver en la figura 3.11, las caspasas activadas destruyen proteínas citoesqueléticas y estructurales como alfa-fodrina y actina, componentes estructurales del núcleo NUMA, y láminas y factores de adhesión celular FAC. Inducen la detención del ciclo celular mediante la escisión de RB, la liberación citoplásmica de P53 mediante la escisión de la proteína reguladora mínima doble MDM2
con posterior translocación nuclear y la activación de pK-delta. La proteólisis provocada por las caspasas inactiva las enzimas que reparan el ADN, como las poli-ADP ribosa, polimerasa y el componente de 140 kilodalton del complejo C de replicación del ADN. Finalmente, la activación y translocación nuclear de una proteína citoplásmica de 45 kilodaltons, denominada factor de fragmentación del ADN, de FF, induce la fragmentación del ADN. Aunque no se conoce ninguna caspasa que intervenga en la redistribución de los residuos de fosfatidilcerina en la membrana plasmática, se ha comprobado que algunos inhibidores de caspasas bloquean este proceso. En términos generales, el efecto neto de la activación de las caspasas es la detención del ciclo celular, la anulación de los mecanismos homeostáticos y de reparación, el inicio de la separación de las células de las estructuras tisulares vecinas, la disgregación de los componentes estructurales y la señalización de la célula moribunda para la fagocitosis por las células vecinas y los macrófagos. Familia BCL2. El proceso de apoptosis está regulado por la expresión de determinadas proteínas celulares que pertenecen a la familia de genes BCL2, que también hemos hablado en la figura. BCL2 inhibe intensamente la apoptosis y se expresa predominantemente en los colangiocitos, las células epiteliales del colon y las células de los conductos pancreáticos. Se desconoce el mecanismo exacto por el que BCL2 inhibe la apoptosis, pero esta proteína se encuentra en las membranas de las organelas y puede actuar como antioxidante, inhibidor de proteasas o portero que la maquinaria apoptósica penetre en una organela diana. Otras proteínas de esta familia son BCLX sub 1, BCLXS, BAX, BAC y BAT. BCLX sub L debe ser no sub L, inhibe también la apoptosis. BCLX sub S, BAX y BAC y BAT funcionan como reguladores proapoptósicos, dimerizándose con BCL2 y BCLX sub L e inhibiendo su función. Por otra parte, se ha comprobado que la proteína proapoptósica BAX interviene en la formación de canales en las membranas lipídicas, bloqueada por BCL2. Cada vez se dispone de más pruebas que indican que el balance o el cociente de estas proteínas pro y antiapoptósicas tiene una gran importancia en la señalización para la célula de entre o no en apoptosis. La compleja maquinaria molecular de la apoptosis, o sea, señalización, activación, promoción o inhibición, regulación y por último ejecución, es un proceso con una coreografía muy minuciosa. Las alteraciones en cualquiera de las tres fases de este proceso pueden anular la vía de supresión de las células apoptósicas. Dado que la apoptosis es un regulador crucial del número de células y por consiguiente la homeostasis tisular, es fácil imaginar cómo cualquier irregularidad en la apoptosis puede dar lugar a procesos patológicos. Proyecto Genoma Humano. Una de las empresas científicas más importantes de todos los tiempos ha sido la identificación y secuenciación de todo el genoma humano. El proyecto Genoma Humano se puso en marcha en 1990 y en 2001 se publicaron las primeras versiones de la secuencia del ADN del genoma humano. Se espera que el proyecto Genoma Humano tenga una repercusión enorme en el campo de la medicina, dotando a los médicos con un arsenal sin precedentes de información genética que probablemente les ayudará a conocer mejor y tratar diferentes enfermedades genéticas. A modo de ejemplo, el proyecto Genoma Humano está aportando nueva información sobre las variaciones genéticas en la población humana mediante la identificación de variantes del ADN, como los polimorfismos de nucleótidos aislados, PNA, que se producen aproximadamente en una de cada 300 a 500 bases a lo largo del genoma humano, que comprende 3.000 millones de bases. Se cree que los PNA, polimorfismos de nucleótidos aislados, sirven como marcadores genéticos para identificar genes enfermos mediante estímulos de unión en familias o a partir del descubrimiento de los genes implicados en las enfermedades humanas. Estos hallazgos pueden ayudarnos a detectar mejor estas enfermedades y a prescribir medidas preventivas con la esperanza de limitar el desarrollo de determinadas enfermedades en los pacientes que presentan condiciones predisponentes. Se prevé que el conocimiento de la secuencia del ADN humano permitirá a los científicos conocer mejor un gran número de enfermedades. Con la nueva información y las técnicas para desentrañar los misterios de la biología humana, este conocimiento acelerará espectacularmente el desarrollo de nuevas estrategias para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, no solo de los trastornos de genes aislados, sino también de enfermedades más complejas como la diabetes, las cardiopatías y el cáncer, en las que las diferencias genéticas pueden aumentar el riesgo de contraer la enfermedad y la respuesta a determinados tratamientos. La transición de la genética a la genómica marca la evolución desde el conocimiento de los genes aislados y sus funciones individuales hasta una comprensión más global de las acciones de los diferentes genes y su control de los sistemas biológicos. Actualmente se pueden emplear la tecnología derivada del proyecto Genoma Humano para evaluar una serie de genes que pueden cambiar, aumentar o disminuir con el paso del tiempo o con el tratamiento. Esta tecnología, para la que se emplean pedacitos de ADN, representa uno de los medios más comprometedores para el estudio a gran escala de las variaciones genéticas, la detención de mutaciones génicas, heterogéneas y la expresión génica. Los pedazos de ADN, también conocidos como micromatrices, consisten generalmente en una delgada rodaja de vidrio o silicona del tamaño aproximado de un sello de correos, sobre el que se extienden hebras de ácidos nucleicos sintéticos.
En un solo pedazo de ADN es posible evaluar literalmente miles de genes. Un ejemplo clínico de la aplicación de las microformaciones, es la detección de variaciones en la secuencia del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, de mutaciones del gen P53 en el tejido mamario y la expresión de los genes del citocromo P450. Además, se ha utilizado la tecnología de las microformaciones para efectuar comparaciones genómicas entre especies, recombinaciones genéticas y análisis a gran escala del número y la expresión de copias de genes, así como a la expresión de proteínas en el cáncer. Conforme la tecnología genómica vaya pasando de los laboratorios a la práctica clínica, aparecerán nuevos métodos que permitirán leer las instrucciones contenidas en el ADN de una determinada persona. Esos conocimientos permitirán predecir futuras enfermedades y alertar a los pacientes y a sus médicos para que tomen medidas preventivas. El perfil del ADN individual y tumoral permitirá una mejor estratificación de los pacientes para el tratamiento oncológico. Es evidente que el proyecto Genoma Humano va a tener importantes repercusiones en todos los ámbitos de la medicina clínica. Esta información afectará directamente a todas las disciplinas quirúrgicas. Nosotros nos centraremos en algunos casos concretos en los que podemos predecir avances importantes que influirán considerablemente en nuestro tratamiento clínico. Como trasplantes. A pesar de los avances notables en el campo de los trasplantes, la obtención de órganos y la inmunodepresión, la disponibilidad de órganos viables sigue siendo un impedimento importante. La demanda de órganos y tejidos no puede cubrirse exclusivamente con las donaciones de órganos. Se han propuesto xenotrasplantes como una posible solución al problema de la disponibilidad e idoneidad de los órganos para trasplantes. Una serie de investigadores han valorado la posibilidad de utilizar órganos xenotransplantados. Sin embargo, aunque se han obtenido resultados favorables a corto plazo, no se han conseguido supervivientes a largo plazo con estas técnicas. Los datos obtenidos por el proyecto Genoma Humano podrán permitir a los investigadores especializados en trasplantes manipular genéticamente a algunos animales para conseguir combinaciones más específicas de antígenos humanos. Se prevé que en el futuro se podrán desarrollar animales cuyos sistemas inmunitarios hayan sido manipulados para que se parezcan más a los humanos, eliminando de este modo la dependencia de donantes humanos. Otra posible solución para el problema de la donación de órganos es la posibilidad de clonar órganos. Tras la reciente clonación de ovejas y terneras, esta opción ha sido objeto de una especial atención. Aunque la posibilidad de clonar animales enteros resulta fascinante, la opción que ofrece mayores esperanzas para los pacientes que esperan un trasplante es el desarrollo de la biología de células progenitoras. Identificando aquellas células progenitoras de mayor interés, los científicos podrían utilizar la información proporcionada por el proyecto Genoma Humano para desarrollar técnicas de clonación de órganos que revolucionarán el campo de los trasplantes. Estas células progenitoras pluripotenciales tienen la capacidad de dividirse sin límite y producir muchos tipos de tejidos diferenciados y especializados con un propósito determinado. Se prevé que la identificación de las células progenitoras y la modificación potencial de las mismas mediante terapia génica permitirá a los investigadores producir genéticamente tejidos de interés. Oncología. Los resultados del proyecto Genoma Humano tendrán efectos a largo plazo sobre los estudios diagnósticos, el tratamiento y el asesoramiento de los pacientes oncológicos y sus familiares. Actualmente disponemos de pruebas genéticas para numerosos trastornos como la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis quística. Se han desarrollado nuevas pruebas para detectar una posible predisposición a la enfermedad de Alzheimer, al cáncer de colon, el cáncer de mama y otras alteraciones. La identificación del genoma humano al completo ofrece una oportunidad importantísima y sin precedentes para mejorar nuestra capacidad de realizar estudios entre los grupos de alto riesgo y la población general. Gracias a la posibilidad de identificar determinados grupos de alto riesgo, los cirujanos intervendrán cada vez más en la evaluación genética y tratamiento definitivo. La cirugía profiláctica puede convertirse en un futuro inmediato en el tratamiento de primera línea más frecuente en la lucha contra el cáncer. Por ejemplo, el descubrimiento de la asociación entre determinadas mutaciones del proto-oncogen RET y el carcinoma tiroideo medular hereditario ha permitido a los cirujanos identificar a los pacientes que podrían acabar desarrollando un tumor tiroideo medular. La detección genética de las mutaciones del proto-oncogen RET en los pacientes con el síndrome neoplásico endocrino múltiple de tipo 2 permite practicar una tiroidectomía profiláctica en una fase del proceso patológico más temprana, con las pruebas bioquímicas tradicionales. Ambos ámbitos de interés activo son las pruebas a pacientes. Otros ámbitos de interés activo son las pruebas a pacientes con poliposis adenomatosa familiar, en los que es posible programar el momento y la extensión del tratamiento basándose en la localización exacta de las mutaciones Adenomatous Polyposis Coli APC. Por otra parte, otras pruebas permitirán a los investigadores estudiar mejor otros genes que pueden contribuir a este síndrome. Otro punto de controversia es el tratamiento de los pacientes con mutaciones en los genes de susceptibilidad al cáncer de mama, BRCA1, BRCA2. En consecuencia, conforme se vayan conociendo más datos sobre las mutaciones en estos genes, las repercusiones clínicas de dichas mutaciones, los protocolos de tratamiento oncológicos irán cambiando. Cirugía pediátrica fetal. La identificación del genoma humano facilitará las pruebas diagnósticas y los estudios de detección prenatales, mediante la identificación de fetos con riesgo de desarrollar diferentes alteraciones genéticas identificables. El proyecto Genoma Humano potenciará las investigaciones y la actividad en el ámbito de la cirugía fetal, ampliando nuestros conocimientos actuales sobre las alteraciones genéticas y aumentando el número de intervenciones de cirugía fetal en las que no solo se emplearán
las técnicas actuales, sino también la terapia génica somática o una combinación de ambas opciones. Puede que en el futuro la manipulación intrauterina de defectos genéticos identificables se convierta en una intervención frecuente. Proteómica. Como la consecuencia del proyecto Genoma Humano, se ha hecho evidente la necesidad de investigar la expresión y las funciones del producto final de los genes, es decir, las proteínas. Esto ha conducido al desarrollo de la especialidad de la proteómica o estudio del proteoma. El término proteoma fue utilizado por primera vez por Mark Wilkins en 1995 para referirse al conjunto de proteínas de un organismo. El hecho de que prácticamente todos los fenotipos y las actividades celulares están regulados por proteínas pone de manifiesto la enorme importancia de la proteómica. La expresión y las modificaciones de las proteínas están sujetas a una determinada regulación en las condiciones fisiológicas normales, por ejemplo, diferenciación, apoptosis y envejecimiento, y se ven alteradas como consecuencia de los procesos fisiopatológicos, dando lugar a la aparición y la progresión de enfermedades. Sin embargo, el proteoma humano es al mismo tiempo un conjunto complejo y dinámico, y para su estudio es necesario desarrollar nuevos medios y tecnologías. Los pasos básicos en los estudios proteómicos son la preparación de las muestras, la separación de las proteínas, el estudio por imagen de las proteínas y la identificación de las mismas. Para separar las proteínas se recurre habitualmente a la electroforesis bidimensional sobre gel, y para su identificación se utiliza la espectrometría de masas. Gracias a las técnicas proteómicas, bueno, acá señala la figura 3.12, donde vemos como un cuadro mapa conceptual esquema básico de la investigación proteómica. 2DE, electroforesis bidimensional sobre gel. A ver, primero una muestra, por ejemplo, células suero o tejidos. Venimos fraccionamiento previo y extracción. Mezcla de proteínas, separación por medio de 2DE, que hemos dicho electroforesis bidimensional sobre gel, y conseguimos manchas de proteínas. Luego conseguimos la escisión de aquellas manchas y digestión intragel, por ejemplo, digestión con tripsina. Y vamos a conseguir péptidos. Con esos péptidos vamos a hacer un análisis de EM, o sea, espectrometría de masas. Esos datos de la espectrometría de masas nos van a servir para la investigación en base de datos y finalmente la identificación de las proteínas. Entonces el objetivo es la identificación de proteínas en la investigación proteómica. Gracias a las técnicas proteómicas, los investigadores están empezando a conocer algunos patrones de cambio en las proteínas entre la salud y la enfermedad, por medio del estudio de las muestras biológicas complejas como el suero, la orina y los tejidos. La proteómica está avanzando con rapidez gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías más potentes para investigar interacciones proteicas complejas y modificaciones en las proteínas. Estos avances nos ayudarán a detectar mejor los cambios y valorar el posible riesgo o definir objetivos terapéuticos y prescribir tratamientos personalizados para las enfermedades humanas. Nuevas estrategias terapéuticas, terapia génica. La posibilidad de modificar determinados genes de interés representa una herramienta poderosa y apasionante para el tratamiento potencial de un gran número de enfermedades. En lugar de administrar a un paciente un fármaco para tratar o controlar los síntomas de una anomalía genética, los médicos podrán combatir el problema básico alterando la configuración genética de las células del paciente. Actualmente disponemos de varios métodos para inducir material genético nuevo en las células de los mamíferos. Normalmente se consideran dos estrategias: la terapia génica de líneas germinales y de células somáticas. En el caso de las líneas germinales se introduce ADN extraño en el cigoto o las primeras fases del embrión con la esperanza de que el material introducido contribuya a la línea germinal del receptor y por consiguiente pase a la nueva generación. Por el contrario, los modelos de terapia génica de células somáticas consisten en la introducción de material genético en células somáticas que no pueden pasar a las células germinales. Actualmente se está desarrollando una gran variedad de protocolos de terapia génica de células somáticas para tratar alteraciones de genes aislados, distintas neoplasias o el VIH, con algunos protocolos de terapia en ensayos clínicos. La terapia génica somática humana suele perseguir uno de estos objetivos, como reparar o compensar un gen defectuoso, potenciar la respuesta inmunitaria contra un tumor o un microorganismo patógeno, proteger las poblaciones celulares vulnerables frente a tratamientos como la quimioterapia o matar directamente las células tumorales. Hay varias alteraciones de genes aislados que son candidatas para la terapia génica y ya se han desarrollado algunos protocolos. Además, se han ampliado proyectos actuales para tratar alteraciones genéticas monocelulares para incluir el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la aterosclerosis mediante técnicas de terapia génica. Por otra parte, se están estudiando numerosos protocolos para el tratamiento del cáncer, en particular para procesos que no tenían tratamiento hasta ahora. Las posibilidades consisten en alterar a las células tumorales u otras células del huésped para que produzcan citocinas u otras moléculas que modifiquen la respuesta del huésped a la neoplasia maligna. Expresar antígenos sobre las células tumorales para inducir una respuesta inmunitaria del huésped. Introducir genes supresores de tumores o las secuencias para ralentizar el crecimiento celular. E introducir genes de resistencia a fármacos en las células normales para facilitar una quimioterapia más agresiva.
Aunque numerosos experimentos in vitro han dado resultados prometedores, no se ha logrado repetir estos resultados en los estudios in vivo en curso, debido en parte a los vehículos empleados para transfectar el ADN a células. Se ha investigado una serie de vectores de tipo vírico y cada nueva generación ha resultado más prometedora que la modificación precedente. En un primer momento se utilizaron retrovirus como vectores y todavía se usan en determinadas circunstancias. Sin embargo, otros vectores posibles son los adenovirus, el virus del herpes, el virus de la vacuna y otros virus. También parecen prometedores otros sistemas no víricos como los liposomas, los conjugados de ADN proteínas y los conjugados de ADN proteínas virus defectuosos. Los problemas más difíciles que hay que resolver al diseñar un vector son la seguridad, el perfeccionamiento de la introducción in vitro de los genes, la eficacia y la regulación de los genes tras la transducción celular. Sin embargo, por muy apasionantes y atractivas que puedan parecer las posibilidades de la terapia génica, esta técnica se encuentra todavía en fase experimental. ARN de transferencia. El ARN de transferencia corta se llama ARNIC, el ARN de interferencia corta. ARN de interferencia corta. Descubierto recientemente, es un método para silenciar determinados genes que representan una nueva estrategia terapéutica para actuar sobre los genes causantes de las enfermedades. Esta herramienta tan potente ha sido utilizada experimentalmente en neoplasias e infecciones víricas. En los procesos infecciosos se ha podido comprobar que los ARNIC contra los virus de la hepatitis B, el VIH-1 y el virus sincitial respiratorio inhiben la replicación vírica. Se ha observado que silenciando determinados oncogenes como KRAS y HER-2-Neu se puede inhibir el crecimiento de las células tumorales. Aunque el tratamiento basado en el ARNIC parece muy prometedor debido a su gran selectividad y menor toxicidad para poder utilizarlo en la práctica clínica, es necesario resolver el problema de la semivida tan breve de los ARNIC y mejorar el acceso a los tejidos diana. Los científicos están introduciendo modificaciones del ARNIC que permitirán prolongar su semivida y mejorar la captación celular. Diseños de fármacos. A partir de la información proporcionada por la genómica y la biología estructural es posible diseñar fármacos racionales para tratar diferentes enfermedades. Esta técnica se ha utilizado para producir fármacos muy potentes, muchos de los cuales se usan actualmente o están en fase de estudios. Por ejemplo, en un estudio racional basado en datos cristalográficos ha permitido desarrollar nuevos tipos de fármacos anti-VIH, dirigidos contra la proteasa del VIH. Una vez se identifica la proteína cruciales en una enfermedad y se conoce su funcionamiento normal, es posible diseñar fármacos para estimular, inhibir o sustituir sus funciones. En última instancia, la identificación de las variaciones genéticas humanas permitirá a los médicos subclasificar las enfermedades y adaptar a cada caso el tratamiento más adecuado. Pueden existir diferencias en la eficacia de los fármacos que entre unos pacientes y otros. Además, pueden producirse reacciones tóxicas como consecuencia de factores del huésped codificados genéticamente. Estas observaciones han dado origen a la especialidad de la farmacogenómica, que intenta aprovechar la información sobre las variaciones genéticas de los pacientes para predecir su respuesta a los tratamientos farmacológicos. Además de las pruebas genéticas que permitirán predecir la respuesta a los tratamientos disponibles, este acercamiento genético a la prevención y el tratamiento de las enfermedades traerá consigo un número cada vez mayor de productos génicos que se podrán usar para desarrollar nuevos tratamientos farmacológicos.